exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hoy vamos a revisar algo que es un infaltable en la genuina adoración. Hoy vamos a ver algo que sin ello nunca seremos adoradores. Es algo que es infaltable, les decía, en la genuina adoración colectiva. Y estoy convencido, mis amados hermanos, que la iglesia desesperadamente necesita revisar en este día. Y es la importancia irreemplazable de humildad en la adoración a Dios. Humildad en la adoración colectiva. Un comentarista muy conocido dijo: en mi opinión, la más grande y única necesidad del momento es que los livianos de corazón, los religiosos, los superficiales, sean alcanzados con una visión del Dios alto y sublime, con su majestad llenando el templo. El santo arte de la adoración parece haber fallecido como la gloria del tabernáculo Shekinah. Entonces, como resultado de esta ausencia de adoración genuina, nos hemos quedado con nuestros propios mecanismos y nos hemos esforzado para inventar unas inadecuadas y carentes y totalmente absurdas adoraciones espontáneas que nada tienen que ver con el Señor. Y nos hemos esforzado, o la iglesia se ha esforzado por traer incontables actividades baratas y de mal gusto para sostener la atención de las personas de la iglesia. Lo que yo quiero proponerle y ver con ustedes es que no es necesario traer actividades baratas y de mal gusto para sostener la atención de las personas de la iglesia. No es necesario. ¿Y saben por qué? Porque la grandeza de Dios es más que suficiente para aguantar, para mantener la atención de la adoración de la iglesia. Esto es una verdad que desesperadamente necesitamos revisar y ver en la iglesia hoy. Si tienen sus Biblias, y espero que ahí las tienen, creo que ya lo dije, por favor vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Ténganlo ahí listo. Apocalipsis capítulo 19. Comenzamos la serie Genuina Adoración la semana pasada en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de eso? ¿Dónde la comenzamos? En Nehemías capítulo 12. Y ahí vimos la gran importancia de la comunidad en la adoración colectiva. Éramos una comunidad, no somos simplemente una reunión de adoradores individuales, ni lo somos en esta mañana. Somos una comunidad de fe. Lo que vamos a estudiar hoy es la humildad y la importancia de la humildad en la adoración colectiva. Vamos a lanzarnos dentro de un majestuoso, poderoso capítulo de la Escritura en Apocalipsis 19, uno de los últimos capítulos de la Biblia. Pero antes de entrar, necesitamos tener el contexto del libro entero de Apocalipsis. Antes de ni siquiera leer aquí, necesitamos darnos cuenta que esto es un libro, en primer lugar, que fue escrito en el primer siglo y que los cristianos estaban enfrentando mucha persecución por su fe. El emperador Domiciano era un asesino de sangre fría, quien acusaba o causaba mejor estragos en la iglesia. Uno de los resultados de su persecución a la iglesia fue Juan, el apóstol Juan, el autor del libro que estamos leyendo, de la carta que estamos leyendo. Él estaba escribiendo desde una isla donde él fue exiliado por Domiciano. Ahora es importante que nosotros darnos cuenta que este es el contexto cuando nosotros venimos al libro de Apocalipsis. Porque lo primero que hacemos cuando vemos este libro es comenzar a buscar señales
y tal vez símbolos y fotos, y comenzamos a pensar en las grandísimas cosas, maravillosas cosas que nos puede enseñar sobre el futuro. Generalmente enfrentamos Apocalipsis de esa manera. Y claro que sí tiene mucho que revelarnos. Nos hablará lo que Dios está diciendo a las personas de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros hoy, a la iglesia hoy. Y esas cosas, las que el Señor nos quiere decir o buscamos en Apocalipsis, son cosas del futuro. Así que ese es el contexto que nos lleva adentro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 1. Esto es donde está toda la eternidad dirigida. Escuche esto. Esto lo diré un poco más adelante, pero esta es la base. Ahí encontramos en Apocalipsis 19 el resultado de toda una adoración. Desde el primer momento, desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí vamos a encontrar algo que seguramente nos dará un conocimiento mayor de lo que es la adoración. Y dice el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 19: y después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: amén, aleluya. ¿Ven algo? En la eternidad siempre van a decir amén. En toda la eternidad va a decir amén, así que comience a practicar ahora. Diga amén. ¿Se da cuenta usted quiénes están adorando y quiénes están diciendo amén? Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes están diciendo amén, aleluya. Y así salió, versículo 5, una voz del trono que decía: load a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y ahí, como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido. ¿Dice así en su Biblia? Se ha aparejado, se ha preparado, y le fue dado que se vista de lino fino y limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Como saben, yo estoy usando una versión diferente, y es la de la Biblia de las Américas. Este pasaje, mis amados hermanos, es el tope de toda la alabanza y adoración que todo el libro de Apocalipsis hasta este punto ha estado llevándonos. Yo quiero que vea que cada palabra, que cada versículo en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 10, gira alrededor de la grandeza de Dios. Él está al centro de la adoración del Nuevo Testamento. Él está al centro de la adoración eterna. La pregunta que necesitamos hacer entonces es: ¿está Dios realmente al centro de nuestra adoración hoy? ¿Está Dios realmente en el centro de la adoración, de nuestra adoración en este día? ¿Está Dios realmente en el centro de la adoración de la iglesia de este tiempo? Yo creo que este interrogante está ya en el corazón de algunos de ustedes.
¿Es Dios el centro de nuestra adoración? ¿Cómo se ve eso? Si Él realmente lo está. Yo creo que es una pregunta que está en duda en la iglesia hoy. Así que yo quiero que vea en este texto 3 razones de ir hacia lo que ya leíamos al inicio de este gran comentarista que nos desafiaba en cuanto a comparar y no llevar una adoración barata y una adoración espontánea, nacida de emociones de hombre. Esto es lo que este hombre nos decía. Este comentarista nos hablaba de qué es lo que ha pasado y hacía memoria de la gloria del templo, y el arte de adorar a Dios está totalmente diluido. Entonces veamos estas 3 razones por qué la grandeza de Dios estará en el centro de nuestra adoración en vez de actividades baratas y de mal gusto. Primero, yo creo que nosotros debemos entender que según la palabra, Él desea nuestra adoración. La razón número 1 de por qué la grandeza de Dios recibirá toda la atención en nuestra adoración es porque Él desea nuestra adoración. Ahora es cuando usted viene a Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, comienza y dice: después de estas cosas oí gran voz de gran compañía. ¿Y qué es después de estas cosas? ¿Qué significa o qué es lo que es después de estas cosas? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con estas cosas? Amén. Para poder contestar esa pregunta, ciertamente tenemos que mirar hacia atrás 2 capítulos antes en este libro de Apocalipsis, capítulos 17 y 18. En esos 2 capítulos la Biblia está hablando sobre Babilonia. Babilonia es a quien se refiere como la gran ramera en el versículo 2 del capítulo 17. Vaya leyéndola ahí. Y Babilonia tiene una larga historia en todas las partes de la Biblia. No es una bonita ni una muy agradable historia. Y nosotros podemos ver, si quiere apúntelo usted ahí en los comienzos, en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Eso es donde Dios condena el orgullo y la arrogancia humana a los que trataron de construir una torre contra Él. Después, cuando llegamos a donde el pueblo de Dios, Israel, Jerusalén es atacado por los babilonios. Una vez más Babilonia, ¿ve eso? Justo como Nehemías lo vio en el capítulo 12 de la semana pasada. El resultado fue que ellos tuvieron que reconstruir los muros y reconstruir el templo, y fue porque los babilonios habían destruido el templo. Los babilonios habían destruido la ciudad de Jerusalén y habían tomado al pueblo de Dios al exilio. Así que cuando usted tiene Apocalipsis capítulo 17 y 18 y usted piensa en estas cosas, recuerde primero todo verlo en el lente de los creyentes en el medio de la persecución que ellos estaban enfrentando. Yo les decía hace 8 días que nos pusiéramos por un momento en los zapatos del pueblo de Dios. Les decía que miráramos o que pensáramos incluso, parece que fuimos y acompañamos, dimos un paseo con Nehemías cuando veía todo los muros caídos. ¿Recuerdan eso de la prédica del día domingo pasado? Ok, entonces tenemos una idea de cómo eran las cosas con el poder de Babilonia y cómo la cultura alrededor de ellos, del pueblo perseguido por Dios, se movía. Luego vemos el imperio romano que estaba dirigiéndose en contra de ellos, que estaba persiguiendo a la iglesia. El mensaje es claro en Apocalipsis 17 y 18. ¿Y sabe qué dice ahí? Cosas como que un día el imperio romano, un día los babilonios que rodearon a la iglesia primitiva ya no estarán, no serán más, no durarían por siempre. Al mismo tiempo, lo que vemos en el libro de Apocalipsis, especialmente en estos 2 capítulos, es que la iglesia a través de la historia sería un remanente. Y esto quiero que nos quede muy claro, hermanos. ¿Sabe? Cuando un grupo de personas comienza a decir
cosas como: declaramos a Colombia para Cristo, declaramos o decimos Bogotá para Cristo. Eso es contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia nos habla de que el pueblo de Dios solamente será un remanente, porque también Jesús dijo algo así, como que ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿cierto? Pero angosto el camino que lleva a la vida eterna. Entrad por la puerta angosta, dice el Señor. Esto significa que la iglesia del Señor no va a ser predominante en número. Y eso es triste. Y eso es doloroso. Porque estamos nosotros hoy aquí en un pequeño, muy pequeño, incluso hoy reducido número. ¿Y cuántas personas nosotros desearíamos que estuvieran con nosotros aquí? La iglesia nunca ha sido el número mayor. La iglesia, por lo que les acabo de decir, la iglesia siempre será un remanente. Esto significa un número reducido. Amén. Entonces, la iglesia, en medio de una cultura que era obviamente no cristiana, quizás en muchos puntos deliberadamente anticristiana, que estaba llena de estaba en contra de toda la sociedad, que anhelaba todos los placeres del mundo, toda la satisfacción, todas las riquezas del mundo. En medio de todo eso estaba la iglesia, y todo eso alejaría a las personas de Dios. Todas esas cosas que el mundo, la atracción del mundo, alejaría a muchas personas de Dios, y eso es lo que ha vivido. Amén. Eso es lo que la iglesia siempre ha vivido, y lo vivimos hoy. El mundo está haciendo miles de cosas para alejar a los hombres y mujeres, para alejarlos de Dios. Y nosotros estamos tratando el tema de la adoración, porque muchas de las cosas que se hacen en nombre de la adoración a Dios son solamente artimañas, estratagemas del enemigo, para alejar a la gente de la genuina adoración, para alejar a la gente, para alejar a los hombres y mujeres del verdadero Dios. Por eso estamos aquí estudiando esto. Perdón, hermanos. Esa es la imagen que tenemos del adulterio, por así decirlo, en Apocalipsis 17 y 18. Miren conmigo los dos primeros versículos de Apocalipsis 17. Esto es porque Babilonia es referida y tratada como la prostituta o la ramera o la adúltera en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Creo que nos queda claro quién es Babilonia. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir profundizando en esto. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Mire, yo voy a hacer esto no lo tenía. Voy a leer el versículo segundo y luego digo algo. Y sigue diciendo el versículo segundo 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Wow. Ven acá. Juan está hablando, está teniendo una revelación directa de un ángel y le dice: ven, yo te muestro. Yo te voy a mostrar. Yo quiero preguntarles a ustedes: ¿cuál ciudad está parada sobre muchas aguas? El Vaticano. Miren cualquier otra cosa. Y luego el versículo 2 dice: sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra.
Usted puede ver cómo la iglesia predomina ante cualquier gobierno y cómo se junta. Bueno, podría entrar en muchísimas cosas más, pero voy a seguir adelante. Entonces, esta es la imagen del adulterio espiritual. Lo que la cultura, fama mundial, gloria mundial, poder mundial, lujo mundial, satisfacción mundial está rodeando a la iglesia. Esto es lo que rodea a la iglesia. Ustedes y yo somos la iglesia. Y lo que nos rodea a nosotros no es la bondad, no es la misericordia, no es la genuina adoración. Lo que rodea a la iglesia siempre será el mundo. El mundo que vive, que se retroalimenta del pecado y cada vez va haciendo más y más pecado. Hace unos días veía un programa que se llama Alerta Aeropuerto. Y decía uno de los hombres encargados aquí en Bogotá, era el jefe del escuadrón antinarcóticos que hay ahí, y decía: los delincuentes siempre están inventando cosas nuevas para poder mandar droga con personas, en animales, en cualquier cosa. Siempre están haciendo cosas nuevas y uno lo ve desde el punto de vista criminal y dice: claro, sí, pero veámoslo desde el punto espiritual. ¿De dónde vienen todas esas ideas? ¿Cómo se enriquecen estos hombres de ideas? No son cosas santas, son cosas que van en contra de la iglesia. Y la iglesia tiene que estar mirando y viendo y protegiendo y guardando. Nosotros necesitamos guardarnos del mundo, y esto lo podemos hacer solamente cuando la palabra de Dios está presente en nuestros corazones. Así que estos hermanos en la iglesia de ese tiempo eran bombardeados por los placeres a su alrededor en el mundo, las tentaciones de esos placeres. Lo que el libro de Apocalipsis está enseñando a nosotros es que en el medio de la cultura anticristiana hay un remanente llamado la iglesia, que Dios, que desea a la adoración de su pueblo, Él nos trae un mensaje para que entendamos cuál es nuestra posición, cuál debe ser nuestra posición ante la adoración a Dios y ante las cosas y bombardeo del mundo. Ahora tiene usted la imagen un poco más clara, cuando ya tiene un poco más claro el contexto, ¿cierto? Aunque no es profundo, yo quisiera que usted estudie esos dos. Saben que siempre los mando a estudiar, ¿no? Capítulos 17 y 18. Estúdielos y va a entender este mensaje aún más. Así que lo que yo quiero que vea es el deseo de Dios para que la adoración se desenvuelva en dos diferentes maneras. Primero que todo, Dios orquesta la historia para presentar su gloria. El punto primario, lo más relevante de Apocalipsis capítulo 19 es que Dios es más que glorioso. Es más glorioso que cualquier cosa de este mundo, o que cualquier cosa de este mundo nos pueda ofrecer. Entender que su grandeza, su poder, su satisfacción y su gozo sobrepasa cualquier cosa que Babilonia, por así decirlo, tiene para ofrecernos. Que Dios ha orquestado toda la historia desde el principio de la Biblia, todo el camino hasta este punto, y que en toda la historia todo está apuntando a una cosa: Él quiere poner su gloria en demostración. Él quiere que su gloria sea vista. Él quiere enseñar una y otra vez que Él es digno de la adoración de todas las naciones, y nada ni nadie más es igual de digno siquiera Él, sino que nadie es tan digno como Él. Por eso Él desea adoración. Él quiere la adoración de su pueblo. Él ha orquestado toda la historia para estar en este punto culminante en Apocalipsis capítulo 19. Una imagen en la que escuchamos: gloria a Dios, alabanzas a Dios, aleluya, gloria a Dios, cantan los ángeles, y hay un coro angelical y está acompañado por los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Eso es lo que nos muestra ahora Apocalipsis capítulo 19. Eso es algo maravilloso que veremos más y más profundamente.
Solo Él es digno de adoración. Nada en este mundo se compara con Él. Usted se da cuenta que cuando nos reunimos para adoración, adoramos a un Dios que desea ser adorado. Amén. Dios desea ser adorado. Y tal vez usted pensará, ¿no es un poco pretencioso Dios? ¿No será que Dios es un poco pretencioso al querer solamente ser adorado? Yo les hago una pregunta. Si usted tuviera la oportunidad de darle la gloria a alguien, ¿encuentra usted a alguien mejor que Dios para darle esa adoración? Si yo fuera a hacer una pregunta en esta mañana, otra pregunta más, y este punto nos va a ayudar mucho. Le voy a preguntar algo. ¿Por qué Jesús los salva de sus pecados? Yo puedo adivinar que la respuesta predominante sería porque Él me ama. En parte eso es verdad. Pero vamos a tomarlo un poco más profundo. ¿Por qué Él lo ama, hermano? ¿Por qué los ama? ¿Por qué Dios nos ama? Bueno, yo no sé, diremos todos. Solamente sabemos que Él lo hace. ¿Sí o no? Bueno, no. Hay una razón de por qué Dios nos ama. Hay una razón por qué Jesús murió en la cruz por nosotros. Y si en parte es por su amor, es verdad. Pero en última instancia, Jesús nos ama porque así Dios, o para que así Dios sea glorificado en nosotros. Jesús nos ama para que a través de nuestras vidas, en su redención y su salvación en nuestras vidas, Dios reciba gloria. Todo al final no se centra alrededor de usted y de mí. Todo al final se centra alrededor de Dios y en Dios. Todo está apuntando hacia Él y solamente Él. Alguno de ustedes pensará que Dios es egoísta. ¿Está diciendo que Dios es egocéntrico, pastor? Yo creo que eso es exactamente lo que las Escrituras dicen. Yo creo que Dios es radicalmente egocéntrico. ¿Y saben por qué? Porque Él vive para exaltarse a sí mismo. Y una vez más les digo, ¿quién más merece la gloria? ¿Alguien pudiera competir con Dios en gloria? Él quiere recibir la gloria porque la gloria es manifestación de su santidad. Amén. Gloria al Señor. Ahora, si Dios le diera la gloria a alguien más, o se sometiera a la gloria de alguien más, ¿sabe que Él dejaría de ser Dios? Amén. Él lo ha diseñado así para que usted y yo no estemos en el centro del universo de Dios. Dios está en el centro de su propio universo. Todo se envuelve alrededor de Él. Toda la historia está orquestada para demostrar su gloria. Hermanos, yo le pido a Dios en esta hora que Él nos ayude a ver esto. Que podamos entender por qué esto pasa. Ahora, algunos de ustedes deben estar pensando, pastor, yo pensé que usted nos dijo la semana pasada que la adoración nos envuelve a nosotros. En un sentido, es sobre nosotros. Ahí es donde se pone verdaderamente bueno esto. Dios orquesta toda la historia para demostrar su gloria. Pero segundo, Dios ordena a su iglesia disfrutar de su gloria. Él ordena a su iglesia disfrutar de su gloria. Lo repito porque quiero que quede claro. Dios ordena a la iglesia que disfruten de su gloria. Usted recibe a través de este pasaje de Apocalipsis 19 y vea algo, versículos 6 y 7. Y usted lee ahí, voy a solamente a parafrasear un poco. Y ahí dice, y la iglesia, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Entonces usted ve regocijo, ve alegría en un pueblo, ve gozo. Están contentos. ¿Por qué? Por darle gloria a Él.
usted ve regocijo comparado con darle gloria a Él. Ellos dicen, aleluya, porque el Señor Dios nuestro poderoso reina. Mi gozo, dice el pueblo, mi gran alegría es que tengo un Dios que está en los cielos y Él reina. Aquí está la iglesia, entre Babilonia, entre todos los placeres y riquezas y fama y lujo que Babilonia tiene para ofrecer, y la iglesia subiendo y diciendo, esta es una imagen que usted va a recrear mucho más cuando lea los capítulos 17 y 18. Pero usted ve a la iglesia aquí en capítulo 19 ya subiendo, siendo exaltada, gozosa de darle gloria a Dios. Entonces usted tiene aquí a la iglesia entre Babilonia, entre todos los placeres y riquezas y fama y lujo que Babilonia tiene para ofrecer, y la iglesia subiendo y diciendo que Dios es la satisfacción de nuestras almas, que Dios es el gozo de nuestras vidas, que nosotros vivimos para adorarlo a Él, y que no hay nada en Babilonia que se compare con la gloria de Dios y el gozo que encontramos en la gloria de Dios. Esto es algo bello de la adoración, esto es la verdadera, esto es lo hermoso, lo majestuoso de la adoración bíblica, el deseo de Dios para su gloria y nuestra satisfacción en Él. Esas dos cosas van de la mano. Amén. Esas dos cosas van de la mano. Todo hace sentido, ¿cierto? Piense esto: si Dios es amor infinito y todo lo que es amor está sumado en Él, centrado en Él, digamos que ¿cuál es la manera más grande que Él pudiera enseñarnos amor a nosotros? ¿Dándonos qué? Dándose a Él mismo. Y Él es amor infinito. Y Él nos llama a que le amemos. Quiere que nosotros podamos gozar de Él mismo. Quiere que nosotros sintamos la gloria en Él mismo. Dios en su infinita sabiduría, mis amados hermanos, no nos ha dado en nuestras vidas plata o oro o placeres temporales y satisfacción temporal o breve. Él nos ha dado amor infinito y placer en su mismo carácter, gloria adorándose a Él mismo. Dios ordena a la iglesia a gozar de su gloria, todo centrado alrededor de Él, todo centrado en Él. Si usted quiere ser un verdadero adorador, usted debe tener gozo en Él. No gozo en cómo suena la música, no gozo en qué bonito canta alguien, gozo en Él. Y cuando tenemos gozo en Él es cuando podemos percibir de su gloria, y es algo que Él nos regala. Ahora, Dios ordena, les digo una vez más, a la iglesia gozar de su gloria. Por favor, acompáñenme rápidamente al Salmo 48. Y dice algo maravilloso. Miren lo que Dios dice. Salmo 148. Alabad al Señor en el cielo. Alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras, árboles frutales, cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra.
Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles de Israel, su pueblo escogido. Esto es porque la grandeza de Dios debe estar en el centro de nuestra adoración, porque Él desea nuestra adoración. Si cualquier otra cosa está en el centro de nuestra adoración, entonces hemos estado perdiendo en el eterno propósito de alabar a Dios y el propósito, estamos perdiendo el propósito por el cual hemos sido creados. En el contexto de todo ¿quién dice eso? Amén. ¿Quién dice que lo alaben? ¿Y quiénes deben alabarlo? Y no solamente nosotros, hasta los animales. Él dice que todo debe alabarlo a Él. Esto es porque la grandeza de Dios debe estar en el centro de nuestra adoración, porque Él desea nuestra adoración. Amados hermanos, ninguna otra persona ni cosa puede estar ahí. Si no lo hacemos, si no lo adoramos a Él, les repito esto, hemos perdido el propósito por el cual existimos en esta tierra. Entonces nos queda claro que Él desea nuestra adoración. Sí, amén. Ok, ahora otro punto. Él merece nuestra adoración. La grandeza de Dios será el centro de atención en nuestra adoración porque Él merece nuestra adoración. Y aquí es donde vemos ahora a Juan, o cómo Juan en este capítulo expande esa imagen majestuosa de Dios deseando nuestra adoración. Yo quiero que usted vea qué causa guerras en Apocalipsis capítulo 19, qué causa el segundo trueno en Apocalipsis capítulo 19. Si nosotros vamos a adorar como las multitudes en el cielo adoran a Dios, si vamos a adorar como ellos adoran en el cielo, entonces necesitamos ver y entender que ellos ven en Dios. ¿Qué es lo que los hace a ellos adorarle de esa manera? Lo que quiero que hagamos es que nosotros veamos la grandeza de Dios que fue revelada una y otra vez aquí en Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ver algunas de las características de Dios que son enfatizadas, que son exaltadas aquí en Apocalipsis capítulo 19. Yo quiero que vea conmigo primero que todo, Él es Salvador. ¿Qué dice el versículo 1? Vayan siguiéndolo. Él es Salvador. Desde el mismo principio, aleluya, salvación pertenece a nuestro Dios. Eso dice ese versículo, no lo voy a leer completo. Ahora, esto es más que una simple salvación individual. El hecho es que somos salvados de nuestros pecados como individuos a través de lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Cuántos saben eso? ¿Cierto que sí? Esta es la imagen de toda la historia desde Génesis 3. Cuando el pecado vino al mundo y el hombre fue separado de Dios, y la imagen entera desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 19 es Dios haciendo ¿qué? Redimiendo personas, trayendo personas de vuelta a Él a través de su gracia y su misericordia. Así cuando usted llega a Apocalipsis capítulo 19, es una imagen de culminación y el hecho de que Dios ha redimido a su pueblo. Él ha hecho la salvación posible para su pueblo. Él es Salvador. Amén. Eso es una de las características que quiero que vaya usted apuntando ahí. Segundo, Él es glorioso. Salvación y gloria le pertenecen a nuestro Dios. Ahora usted nota 4 veces diferentes en este pasaje una palabra que una palabra es mencionada. La palabra es aleluya. Lo que es interesante con esta palabra, que es una palabra muy común en el Antiguo Testamento, pero no es tan común en el Nuevo Testamento. Esta es la única vez que es usado en todo el Nuevo Testamento y es usada 4 veces diferentes, enfatizando alabanza, gloria a Dios, gloria siendo dada a Dios. La palabra aleluya significa básicamente alabar a Dios. Aleluya significa alabanzas a Dios. Es repetido y una y otra vez. Entonces Dios es alabado en este capítulo. ¿Y por qué es alabado? Por todas estas cosas que vamos a estar viendo y por las que ya hizo.
Ahora tercero, Él es omnipotente. Salvación y gloria y poder pertenecen a nuestro Dios. Dice así dice ahí en su versículo 1 que Él es poderoso. Amén. Así que lo que vemos entonces es que aquí se exalta el poder de Dios. ¿Y sabe por qué se exalta el poder de Dios aquí? No se vayan de la idea, no pierdan no pierdan la imagen. La iglesia, la gran ramera está siendo condenada. ¿Y quién tiene el poder para condenarla y juzgarla? Él es el único que puede vencer el mal y el sufrimiento. ¿Han visto ustedes a Dios vencer el sufrimiento alguna vez? ¿Alguna vez han sentido nuevas fuerzas? ¿Quién es el único que puede vencer el sufrimiento? Es Dios. Amén. Mire, hermanos, hay una parte de la historia de la humanidad muy triste, de la cual el pueblo de Dios fue muy maltratado. ¿Y quién era quien maltrataba al pueblo? Una vez más, Roma, Babilonia. Familias enteras fueron quemadas vivas. Les prendieron brea. ¿Usted se imagina usted y sus hijos amarrados a un cepo o a un árbol o a un poste, amarrados, y que les roceen brea y los comiencen a quemar? ¿Usted puede pensar en sus hijos, en sus seres queridos? Eso ha sufrido la iglesia. Pero ¿por qué les hablo del poder de Dios en la iglesia? Porque si hay algo que Herodes no soportó, fue escuchar a estos hombres, mujeres y niños adorando a Dios. Aleluya. Solo Dios puede vencer el mal. Y en esos días Dios, a través de adoración de un pueblo, venció el mal. Padre contra hijo en el circo romano, luchando por la vida, hermano contra hermano con una espada cada uno para luchar por su vida, para darle gusto a Roma, a Babilonia. Amados hermanos, solo Él tiene el poder para hacer esto. Solo Él puede darle a un hombre, a un ser humano, la capacidad de alabarle mientras está muriendo totalmente quemado, mientras ve a sus hijos morir quemados. Solo Él tiene el poder. Próximo, y estos próximos van dos juntos. Él es verdad, eso lo ve usted en el versículo 2. Él es verdad y Él es justo. Dice, porque verdad y justicia son sus juicios. Eso dice en el versículo 2. Él es verdad y Él es justo. Esto es donde se pone verdaderamente interesante. Verdad y justicia son sus juicios. Y dice que Él ha juzgado y condenado a la gran ramera, quien corrompió la tierra con sus adulterios. Él ha vengado sobre ella la sangre de sus siervos. Esto es por lo que Dios está siendo alabado en Apocalipsis 19. Dios está siendo alabado por su venganza sobre aquellos que mataron a su pueblo. Apocalipsis capítulo 17 versículo 6 dice que la mujer Babilonia estaba embriagada con la sangre de los santos, la sangre de los que llevaron y llevan el testimonio de Jesús. Babilonia había tomado la vida de muchos del pueblo de Dios. Así que Apocalipsis capítulo 19, en todo ese capítulo, Dios, Él es realmente alabado en su verdad y su juicio por la venganza que Él trae a las naciones. Ahora esto nos parece incómodo, nos suena un poco extraño, un poco inusual, que Dios sería alabado por su venganza. Lo que quiero que usted vea es que lo que está siendo enfatizado en Apocalipsis 19
no es el sufrimiento que personas al final experimentarán por causa de su pecado. No se trata de eso. Lo que está siendo enfatizado es que tenemos un Dios que no se hace el sordo ante la injusticia y el mal. Él no actúa como si no se diera cuenta de lo que está pasando. Él está haciendo justicia y está cobrando una venganza porque a sus hijos, a su pueblo, a sus hijos escogidos, a sus hijos amados, la Babilonia los ha hecho derramar sangre. Y debemos alabar a Dios porque Dios es justo y porque Dios en ese momento está tomando venganza contra esta malvada iglesia, contra la Babilonia, que ha matado a sus propios hijos. Amén. Él no actúa como si no estuviera ahí. Él no actúa como si no fuera real. Él no actúa como si no le doliera. A Dios le duele su iglesia. A Dios le duele su pueblo. Y aquí vemos el desenlace de toda la historia. Se los he dicho ya ahora 3 veces. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido, ha sido agredido. Y ahora Dios aquí en Apocalipsis 19 está siendo alabado porque Dios está haciendo algo que ustedes y yo anheláramos hacer. Pero Él es el único poderoso para vencer el sufrimiento y es el único con derecho para tomar venganza por sus hijos, por su pueblo, a quien Él tanto ama. Amén. Esa es la verdad. Él no actúa como si no le doliera. Él es un juez justo. Y esto es grande para nosotros ver en nuestra adoración. ¿Qué haría en nuestro evangelismo en la iglesia hoy si nosotros nos damos cuenta, si en verdad nos damos cuenta que las personas alrededor de nosotros, quienes están sin Cristo en nuestras vecindades, en nuestras comunidades, en este país, que si ellos que viven sin Cristo ahora mismo están sentados sobre el juicio de Dios? ¿Qué sentimos cuando vemos que incluso nuestros familiares un día estarán frente al juicio de Dios? ¿Qué pudiéramos sentir? ¿Se dan cuenta? Y usted pensará, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con la adoración? Pues es que tenemos que invitarlos a que adoren con nosotros. Pero ustedes y yo necesitamos mostrar genuina adoración, porque si no, ellos nos van a ver como hipócritas. Necesitamos tener la revelación del Dios poderoso, del alto, del sublime, del maravilloso Dios, para no preocuparnos de las cosas alrededor, sino para brindarle a Él genuina adoración. Yo creo que nos impulsaría mucho si entendemos esto, nos impulsaría en cuanto al deseo de que muchos vengan al conocimiento de Dios. Así que nos impulsaría a hacer la gracia y misericordia que Él desea que ellos conozcan, a ser conocido por ellos. El evangelio que Él ha confiado en nosotros debe ser manifestado. Su justicia, su verdad, el centro de la oración, todo esto necesita ser visto. Ahora en el versículo 3 de capítulo 19 encontramos algo más. Él es eterno. Dice, aleluya. El humo de su justicia sobre Babilonia sube por los siglos de los siglos. Wow. Su justicia es eterna, su verdad es eterna, su poder es eterno. Todas estas características que hemos visto en Él durarán por los siglos de los siglos. Ahora eso es una gran noticia para nosotros. Algo que yo impulsaría a cada uno de ustedes es considerar algo, hermanos. Piensen en esto. Yo le pediría que usted tomara en cuenta o se diera cuenta que el diablo, el adversario, se deleitaría nomás, sería completamente feliz si pudiera convencerlo a usted que el pecado en verdad no importa en la eternidad. Y sabe, eso es lo que él quiere. Nosotros estamos viendo que el pecado será condenado eternamente, pero el enemigo quiere decirnos cada día que el pecado no importa. Que puede jugar con el pecado sin consecuencias,
pero esto usted sabe no es verdad. El juicio de Dios sobre el pecado es irreversible, es letal. Ahora sí, su gracia es eterna también. Alabanza sea a su Dios. La alabanza sea a Dios. Su gracia es eterna, pero también su juicio. Esto también es muy alentador para ver su eternidad, especialmente en estos tiempos donde crece la violencia hacia los cristianos en todo el mundo. ¿Sabe? Tal vez a nosotros aquí no nos han abofeteado. Tal vez nosotros tenemos esta cierta libertad, pero nosotros en este mismo local hemos sido violentados solamente, y nos tratan de forma incluso despectiva a veces, solamente por ser cristianos. Y nos han hecho cosas terribles aquí, que nos han dejado hasta, y no tengo mire, yo creo que a alguno de ustedes ya les conté. Fui a hablar una vez con esta señora la que administra esto, y me dijo, ¿sabe qué? Cállese, usted no hable nada, aquí hablo soy yo. Me tocó quedarme callado. ¿Saben qué en ese día qué pasaba? Que yo miraba dentro de mi corazón, miraba a Dios y le decía, Señor, qué bueno tú eres, qué bueno tú eres, y tú eres bueno porque has cambiado en mí muchas cosas. Si eso me lo hubieran hecho hace 25 o 30 años, seguramente que yo hubiera explotado, pero Dios nos ha permitido todo esto. Hay violencia contra el pueblo de Dios. Hemos llamado a buscar un local y nos dice, iglesias, no, de ustedes no queremos nada. A nosotros en Suecia nos han cerrado la puerta, nos han tratado mal, simple y llanamente por ser cristianos. Y eso solamente es una millonésima parte de la demostración de lo que la iglesia en el mundo está sufriendo, mi amado. Yo conozco testimonio de hombres que han estado pagando cadenas, familias que han sido separadas solamente por ser cristianos, hombres que han sido torturados en este tiempo por ser cristianos. Entonces veamos que usted y yo tenemos un Dios majestuoso. Amén. Él es poderoso. El versículo 6 dice, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Yo amo esta frase aquí en este libro de Apocalipsis. Usted debe conocer un poco del contexto aquí. Yo ya le decía, Domiciano, el emperador de Roma, había declarado que él debería ser erigido como Señor y Dios. Domiciano era el emperador, y él decía que él tenía que ser llamado Dios. Así que ahora aquí veamos al apóstol Juan. Él está sentado en el exilio en la isla de Patmos, y él está escribiendo o pensando algo así como, yo le voy a enseñar quién es Dios. Esta es una de las únicas veces que en el Nuevo Testamento donde esto es enfatizado. Y Juan lo hace 9 veces en el libro de Apocalipsis. Él dice, no es solo Dios y Señor, mi Dios todopoderoso reina. Y él piensa, Domiciano me podrá tener aquí en esta isla, me podrá tener aquí exiliado, pero el Dios que yo tengo no solamente se llama Dios, no solamente que Él es poderoso, sino que Él reina. Y eso es lo que hace la diferencia entre Domiciano y mi Dios, piensa Juan. Este hombre puede ser poderoso en la tierra, pero mi Dios reina en el cielo. Y es algo que yo quiero que ustedes y yo entendamos en esta mañana, mis amados. No tenemos un Dios pequeño, no tenemos un Dios para contentarlo con alabanzas baratas o con ideas ridículas de hombre. Ustedes saben a qué me refiero. Hay muchas cosas que pasan en las iglesias. Ideas de hombre para hablar de una adoración, cuando sacan muñecos, cuando ponen luces, cuando ponen humo, cuando ponen cualquier cosa ridícula para adorar y alabar a Dios. Mientras nosotros no estemos conscientes de lo que está pasando, de quién es nuestro Dios, que Él reina, que Él es celestial, que Él es majestuoso.
Eso tiene que estar claro en nuestros corazones. Él es poderoso, Él es mayor que todo lo bueno, que todo ídolo que pudiera ser adorado en este mundo. Él es poderoso, amados hermanos. Pero no solamente Él es poderoso, Él es soberano, Él es el soberano, el Señor Dios Todopoderoso reina. Él tiene el control, Él está en su trono, Él está reinando en el cielo. Esta es una imagen grandiosa, mis amados hermanos. La soberanía de Dios está en todo el libro de Apocalipsis. Ahora yo le pregunto, ¿usted se aferraría a un Dios así? ¿Usted se aferra a un Dios así? ¿A un Dios que reina? ¿A un Dios que reina sobre Babilonia? ¿O sobre quién se va a aferrar? ¿A quién se va a aferrar? ¿A quién va a adorar? Este es el Dios que tenemos. Dios reina sobre Babilonia, que Dios reina sobre todo Roma, Dios reina sobre todos porque Él es todopoderoso. Cualquier cosa que el mundo pueda traernos es nada comparado con Él porque Dios reina. Este es el mensaje del libro de Apocalipsis. Dios es soberano y finalmente Él es santo. Nosotros vamos a llegar a esto en un segundo, donde su novia es representada como clara y mostrada como una novia clara y limpia y santa, porque la honradez que ha sido dada por Cristo muestra la santidad de su pueblo, del pueblo de Dios. Quiero que usted vea la lista. Él es Salvador, Él es glorioso, es omnipotente, Él es verdad, Él es justo, Él es eterno, Él es poderoso, Él es soberano, Él es santo. Ahora, piensen en esto, hermanos. Si tenemos este tipo de Dios, ¿por qué no quisiéramos poner la grandeza de Dios en el centro de nuestra adoración? Si tenemos esa clase de Dios, ¿tendríamos necesidad de poner a alguien más o algo más como centro de nuestra adoración? ¿Qué necesitamos aparte de este Dios? ¿Qué tenemos aparte de este Dios? ¿Por qué nosotros quisiéramos poner a otro enfoque en cualquier cosa cuando nos reunimos? ¿Sabe, hermanos? Me agobia que en nuestro deseo de atraer personas a la adoración en la iglesia, hoy esto se ha convertido en una grande tentación para diluir la adoración, para diluir la imagen de la verdad y la justicia de Dios y la soberanía y la grandeza y santidad de Dios. Todo esto, la iglesia ha diluido el nombre de Dios. La iglesia ha diluido la adoración con el único propósito de atraer a los hombres a la iglesia. ¡Qué locura! Tengo noticias para ustedes, hermanos. Las personas realmente no están hambrientas de la grandeza de nuestra música. Ellos están hambrientos de la grandeza de nuestro Dios. Las personas no están hambrientas de discursos entretenidos y actos ingeniosos. Ellos están hambrientos del Salvador, quien es glorioso y poderoso, verdadero y santo y majestuoso. Ahora, ¿dónde van a ver los hombres deseosos de Dios a este Dios? ¿Dónde lo van a ver? Lo van a ver en nuestra adoración. Por eso es que nuestra adoración debe ser genuina. Por eso nuestra adoración debe ser de verdad. Por eso nuestra adoración debe ser bíblica. Por eso nuestra adoración debe ser santa. Porque si no, los hombres y las mujeres que en algún momento puedan tener hambre de Dios, ¿dónde la verán? ¿Dónde la verán? ¿En el cine? ¿En la lujuria de Hollywood? ¿Dónde la verán? ¿En la televisión? ¿Dónde verán al Señor? ¿Dónde verán lo genuino si no es en medio de su pueblo que le conoce? Los versículos 5 y 6, en los versículos 5 y 6 la iglesia es llamada a esto y la iglesia comienza a alabar a Dios. Dice en el versículo 5, como llamado a la iglesia: alabad a nuestro Dios todos ustedes, sus siervos, quienes le temen, grandes y pequeños. Y aquí está la primera respuesta del pueblo de Dios: tenerle reverencia a Dios.
le reverenciamos, tememos su nombre. Alabad a Dios todos ustedes, sus siervos, quienes le temen. Tememos su nombre. En la adoración colectiva, mis amados hermanos, guardamos reverencia a Él. Nuestra adoración lo demostrará. Nuestra adoración colectiva, mire, no se pierda esto. Nuestra adoración colectiva demostrará que nosotros creemos que Dios, o queremos de Dios o queremos darle a Dios toda la adoración. Y nuestra adoración colectiva, si es genuina, mostrará si estamos aburridos de Dios. Así de sencillo se lo digo. Nuestra adoración colectiva mostrará si nosotros somos adoradores casuales. Amén. Nuestra adoración colectiva mostrará si nosotros guardamos reverencia y tememos a Dios, tenemos reverencia a su nombre. Nuestra adoración colectiva demostrará realmente si somos adoradores de Dios o adoradores de nosotros mismos. Después dice, aleluya, el Señor Dios Todopoderoso reina. Ahora versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Nos regocijamos en Él. ¿Por qué nos regocijamos en Él? Usted mira el capítulo entero y entenderá el por qué. Porque el pecado es juzgado, porque Dios está reinando, porque las bodas del Cordero han venido. Tenemos muchas razones para regocijarnos. Lo que es interesante de estas dos palabras, gozaos y alegraos, es que la única otra vez en las escrituras donde se usan así, gozaos y alegraos. ¿Alguien se acuerda dónde se ve, dónde está escrito eso? Hay otra parte donde dice gozaos y alegraos. ¿En qué parte dice eso? En el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 12, y dice, hablándole a algunas personas sobre la persecución, gozaos, mire, Jesús dijo esto, gozaos y alegraos cuando ustedes sean perseguidos, porque vuestros padres enfrentaron persecución antes. Gozaos y alegraos en medio de la persecución. ¿Por qué? Porque Dios es glorioso, porque Dios está en todas las cosas y porque Dios puede ver todas las cosas y porque Él tomará venganza de toda la persecución que ha sufrido su pueblo. Entonces, tercero, esta es la mejor parte. Estamos listos para esto, hermanos. Le tenemos reverencia, nos gozamos en Él y estamos listos para Él. Las bodas del Cordero han venido y Él, su novia, se ha preparado. ¿Para qué? Para que por fin venga el novio. Básicamente la manera en que una boda funcionaría en el pueblo judío sería la siguiente. El novio iría con sus invitados caminando hasta la casa de la novia y luego se la llevaría a ella y a todos sus invitados a su casa, y ahí él tomaría a la novia a su casa y la lleva, y entonces ahí sería la celebración de la boda. Ahora veámoslo en el contexto del Nuevo Testamento, de lo que hemos visto hoy. ¿Cuál es el compromiso? Eso al principio, una boda, ¿cómo se hacía? ¿Cómo hacían los judíos? Había un compromiso, ¿cierto? Si lo vemos desde el punto de vista de lo que Cristo ha hecho con la iglesia, ¿ven el compromiso? ¿Ven el compromiso? Él ya dio la dote, su propia vida por la iglesia. Pero ahora, ¿qué está esperando la iglesia? La venida del santo, la venida del novio para llevar a su iglesia. Nosotros sabemos que Dios ha dicho que somos perdonados cuando confesamos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Cuando confesamos que Jesús es nuestro Señor y creemos que de nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces nosotros somos salvos. ¿Y eso sabe qué significa? La promesa de que tendremos, el compromiso de que tendremos el cielo eternamente. Esto es la garantía. Esto es la garantía, la gracia de Jesucristo. Estamos esperando, amados hermanos, damas y caballeros. Estamos esperando por el novio.
El novio va a venir y a buscar a su novia. Está llegando el día en que Él vendrá por nosotros y nos llevará a su casa, donde pasaremos la eternidad con Él para siempre. Por esto es que la grandeza de Dios está en el centro de nuestra adoración. Por eso es que la grandeza de Dios debe estar en el centro de nuestra adoración, porque estamos listos. Todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos listos para recibirle. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos anhelan eso? Como resultado, nosotros, hermanos, como iglesia, esperamos que Él venga y nos lleve como su novia. Y como resultado, nosotros arreglaremos nuestros ojos y nuestros pensamientos y nuestras mentes y nuestros corazones semana tras semana, día tras día, hasta que Él venga. Porque nosotros estaremos listos. No estaremos dormidos cuando Él venga. No estaremos aburridos en nuestra adoración colectiva. Estaremos adorándole a Él. Estaremos listos en nuestra adoración. ¿No es esto una gran imagen? ¿No es esto, hermanos, un gran momento? ¿No es esto maravilloso? Mire la alegría del pueblo de Dios en adoración. Él merece toda nuestra adoración. Ahora, yo quiero que veamos rápidamente el versículo 10. Y vamos a hacer un pequeño salto. Antes que nada quiero decirles que nosotros debemos estar muy prevenidos de las trampas que pueden haber en una adoración centrada en el hombre. Usted puede ver lo que pasa en el versículo 10. Por eso quiero que vayamos ahí. Juan, discípulo de Cristo, uno que ha sido amado por el Señor y que decía que era el más amado por el Señor, es el que está escribiendo el libro de Apocalipsis y otros libros también del Nuevo Testamento. Dice, ¿qué dice el versículo 10 para ustedes? El ángel le dice a Juan, cuando Juan se tira a los pies del ángel, ¿qué le dice? No hagas esto. Pero Juan no entiende. Juan no entiende. ¿Qué es lo que estás haciendo? Levántate y no me adores a mí. ¿Usted puede ver esto? Está aquí en Apocalipsis capítulo 19, el punto culminante de la adoración. Y quiero que vean algo. La sutil tentación de permitir la adoración en un momento o de un momento a otro, deslizarse en idolatría y perderse de quién realmente debe ser el objeto de nuestra adoración. ¿Usted piensa que si fue tentación para Juan, no piensa usted que también puede ser tentación para nosotros? Juan se tira a los pies del ángel. Este hombre con tanta revelación, amado por Dios, este hombre que siempre fue fiel al Señor Jesús. Por eso, mis amados hermanos, poner el enfoque, un demasiado enfoque en las personas, demasiado enfoque en el cantante, en el músico, en el predicador, eso es algo que a lo que nosotros nos vemos tentados, ¿sí o no? De hecho, sé por testimonio de ustedes mismos que ustedes mismos lo han sufrido. Y tener en cuenta esto es básico. Es muy posible, hermanos, que nosotros mismos comencemos a tener esta clase de tentación. Y esto puede suceder en cualquier momento. Por eso es importante que hoy tengamos claro quién es nuestro Dios. Ciertamente, hermanos, la mayoría de cantantes y predicadores dirían, no, yo no quiero, yo quiero la gloria para Dios. Ahora, si me toca a mí un poquito de eso, pues qué bueno. Y cuando un hombre que se supone que es un hijo de Dios, un siervo de Dios, admite adoración,
admite elogio, ese hombre cada día estará más lejos de Dios. Y por eso es que usted ve hoy hombres que estudiaron, hombres que comenzaron muy bien sirviendo a Dios, usted los ve hablando completas herejías, porque admitieron en su corazón un mínimo, una millonésima parte de elogio para sí mismo. Y creyeron que pueden tocar la gloria de Dios, un tema que veremos después. Por eso es que es importante recordar las palabras del mismo Juan. En Juan 3:30, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y es una frase dicha y se ha vuelto cotidiana, pero no es sentida. No la siente aquel que lo dice en un púlpito hoy. La mayoría quieren crecer con Dios. Y es que nos dicen, tú debes crecer en las cosas del Señor para que tú puedas tener éxito en tu ministerio. Cállense. Cállense. Si acaso hablamos de un éxito, el único éxito de un hombre es hacer la voluntad de Dios, pero no crecer para ser visto. Eso no es la adoración del Nuevo Testamento. Eso no es la adoración de lo que de lo que hemos leído en esta mañana. No es humildad en la adoración. No hay humildad cuando alguien quiere ser visto. Dígale usted, por favor, haga una pequeñísima oración al Señor y dígale: Señor, guárdame de eso. Protégeme de eso. Protégeme, Dios mío, de eso. Guárdame, Señor. Hay motivos egoístas. Hay mucha discusión en las iglesias hoy de cómo podemos cumplir todo lo que es la adoración. De hecho, se han escrito hasta libros. Nosotros debemos adorar así, debemos adorar allá, debemos adorar esto, o adoramos para hacer lo otro. No, hermanos. Nosotros no adoramos a Dios para tener fuerzas y hacer otra cosa, no. Nosotros adoramos a Dios y punto. No hay nada añadido ahí. Amén. Nada añadido ahí. Alabad a Dios, eso es usted. Eso es lo que usted debe hacer, usted le adora. Él es el fin de nuestra adoración. Nosotros no adoramos a Dios por algún motivo venidero, porque cuando hacemos esto y cuando hacemos aquello, nada, hermanos. Dios es quien debe estar encima de toda la adoración. Hace unos días predicaba yo algo sobre adoración distorsionada, ¿se acuerdan? Basado en Romanos 12, ¿sí se acuerdan? ¿Alguien estuvo aquí? Basados en Romanos, perdón, no Romanos 12, no. Romanos 1, estuve hablando de cómo comenzó, conocieron a Dios pero no le dieron gracias, ¿recuerdan eso? Exacto. Y luego como consecuencia la distorsión de la mente, ¿recuerdan eso? Ahora, la adoración que le debemos dar a Dios, creo que debemos verla basados de pronto en este capítulo 19, entendiendo quiénes le adoran y cómo le adoran y por qué le adoran. Hemos visto muchos motivos de por qué le adoran, quiénes le adoran y dónde se hace y se completa la adoración. Amados hermanos, cuando adoramos mal al Señor, comenzamos a caminar lejos de la adoración y preguntamos, y cuando estamos ya alejándonos de Dios, y usted verá cosas incluso en iglesias que dicen, bueno, ¿cómo te sentiste sobre el servicio de adoración hoy? ¿Cómo se sintieron las personas? Todo sucedió tranquilamente. Hicimos bien la canción como habíamos practicado. Todo salió como el predicador había planeado que saliera. Tuvimos un gran número de personas. Estas preguntas comienzan a opacar la pregunta que es más importante. ¿Y cuál es la pregunta más importante? Lo que finalmente importa es que Dios cree sobre el culto de adoración, no lo que nosotros creamos. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que podamos estar atentos, poder discernir.
El poder de la adoración, el poder de la adoración basada en Dios trae como resultado algo maravilloso. Y dice, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. La imagen entera del Nuevo Testamento hasta atrás en el Viejo Testamento es Dios tomando la iniciativa divina y llamando personas a Él, invitando personas a Él. Él nos busca. Dios nos busca. ¿Sabía usted de eso? De hecho, así lo dice el capítulo 4 de Juan. Dios el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Eso es lo que Jesús dice. Él nos buscará. Dios el Padre desea nuestra adoración y Él nos busca para adoración. Él nos llama al mismo tiempo, y es lo que Apocalipsis 19 dice. Ahora este es el punto donde tenemos que medir estas palabras. Y sabe una cosa, hermanos, debemos ser sensibles al Espíritu. ¿Por qué y para qué? Porque habrán personas buscando la sensibilidad del Señor. Él está buscando gente. Él está buscando que le adoren. Y ustedes y yo estamos llamados hoy a crecer en esa adoración. Amén. Y eso hará que nosotros seamos también sensibles para aquellas personas que han de venir. Necesitamos guiar las cosas a lo que y a las personas a lo que es sensible en el Señor. Y sabe, ya casi termino, no voy a poder predicar todo, pero porque usted ya me está mirando mal. En este punto es que yo me doy cuenta y quiero admitirles a ustedes y a todos ustedes que yo no soy tan bueno. No creo que ninguno de nosotros seamos buenos en nada de lo que hacemos. Yo no soy tan buen orador para atraer a las masas, para que me escuchen hablar. Y no creo que seamos tan buenos con todo lo que podemos hacer aquí para atraer a las masas, a las personas a oírnos, a nosotros hablar. Pero de esto es lo que estoy convencido. Estoy convencido del hecho que cuando Dios Todopoderoso es exaltado en un lugar a través de su palabra, cuando Dios es el centro de nuestra adoración colectiva y todo está centrado alrededor de Él, y si somos capaces de dar una imagen de su grandeza, el que hará la búsqueda por nosotros es Él. Él atraerá personas a Él mismo. ¿Quiénes somos nosotros para creer o para pensar que sabemos cómo atraer personas, atraerlas a Él? ¿Quiénes somos nosotros para creer que nosotros lo podemos hacer mejor que Él? No se trata de nosotros. Él es el buscador divino y Él ha estado haciendo esto por toda la eternidad. Jesús vino a buscar y salvar a quienes estaban perdidos. Él es el buscador divino, le repito. Así que la adoración colectiva es en su totalidad orientada alrededor del buscador divino. Él es el que busca. La Biblia lo dice. Nosotros seremos solamente herramientas en sus manos. Mis amados, Él nos permite adorarle. Él es el Espíritu de la profecía, y eso es nada más una mención al Espíritu Santo. El Padre busca adoradores. Cristo ha traído la adoración. Es maravilloso adorar a Dios. Es encantador adorar a Dios, pero también debe ser algo humilde. ¿Sabe? El hombre o mujer que no se ha humillado en la presencia de Dios nunca podrá ser un adorador de Dios. Alguien puede ser miembro de una iglesia, alguien que se comporta muy bien en la iglesia, alguien que trabaja, que colabora, que diezma, alguien que va a conferencias, pero si no se ha humillado delante del Señor, nunca será un adorador, al menos hasta que se humille profundamente delante
de la presencia del Señor. La pregunta principal que quiero hacerle a través de esta prédica: ¿en verdad amamos la gloria de Dios? Amados, ¿amamos la gloria de Dios? ¿En verdad tememos y temblamos ante su santidad? ¿En realidad estamos enamorados de su grandeza, cautivados por su grandeza? ¿En verdad estamos cautivados por su belleza? Para así que cuando nosotros, si realmente estamos enamorados del Señor, y si esta palabra ha llegado de alguna manera a su corazón, yo creo que cuando usted se vaya de aquí, no estará pensando cuánto falló la música, no estará pensando cuán largo o corto pudo ser el mensaje. Usted estará pensando: estas palabras, que es la palabra de Dios, causará fruto en mí. Pero sobre todo, ¿qué piensa Dios de lo que hicimos en este día? Yo creo que la grandeza de Dios es más que suficiente para mantener nuestra atención en la adoración. No tan solo tomar nuestra atención, pero incitar nuestra afección, nuestro amor por Él, y guiarnos a la adoración humilde de Dios. Una adoración humilde a Dios. Queridos hermanos, realmente me siento muy abrumado por estas palabras. Yo quiero confesarles que este mensaje ya lo he yo predicado hace algún tiempo, con algunos cambios que tienen que ver con lo que vivimos hoy. Pero eso no quita que de nuevo aumente en mi corazón el sentirme agobiado al saber que nuestra adoración es tan superficial aún. Nuestra adoración no se parece a la adoración bíblica. Y yo quisiera en el nombre del Señor decirles algo. Tenemos un Dios, a este Dios que adoramos, que Él merece toda adoración, el Dios que adoramos. ¿Por qué tendríamos que poner algo diferente o alguien diferente? ¿Por qué tendríamos que inventar cosas? ¿Por qué tendríamos que poner como baratijas en el altar? ¿Por qué tendríamos que ridiculizar a nuestro Dios con ideas groseras, con payasadas, y perdónenme la expresión? ¿Por qué tendríamos que poner a alguien más que no sea Él en el centro de nuestra adoración? ¿Por qué nosotros tendríamos que imitar al mundo? ¿Por qué tenemos que recibir consejos del mundo para adorar a nuestro Dios? Si Él es santo y nadie es santo como Él. Si Él es perfecto y ninguno es perfecto como Él. Si Él es majestuoso y nadie se acerca a Él en majestad. Si Él reina en el cielo y nosotros estamos en esta tierra, lo que nos une a Él es su Santo Espíritu, a través de la gloria de la cruz que se ha hecho manifiesta en nosotros, al haber aceptado, al haber recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si tenemos todo esto, ¿por qué tendríamos que rebajar, diluir o ridiculizar a nuestro Dios? ¿Por qué? Iglesia, yo los llamo en el nombre de Jesús a un despertar en este sentido. Lamento que hayan fallado algunos hermanos, pero Dios sabe hacer sus cosas, y cada uno de los que está aquí está llamado a investigar, a estudiar, a profundizar, a tener en su corazón un deseo genuino de adoración. ¿Y cómo lo alcanzaremos? Solamente entendiendo lo que hoy el Señor nos habla y repitiendo esto
yendo a la casa a buscar en la Escritura aún la más grande revelación, el Espíritu Santo le estará hablando. Yo le pido que esos apuntes que tiene los repase y los recontrarrepase. Y le pida a Dios que le hable. Le pida a Dios que le revele y le muestre y lo lleve a vivir la experiencia maravillosa de una genuina adoración. Padre, te doy gracias.